Esto es el podcast de Enrique Figueroa MX. Estas son unas cuantas palabras. Todos tenemos hobbies. Los míos son el cine, la música, la historia y sí, el fútbol. Para mí todo cambió la tarde del 7 de diciembre de 1997. La imagen, que así lo hizo, era demasiado poderosa. Un jugador, ensangrentado tras tremendo patadón en la cara, se levantaba envalentonado para ejecutar el tiro penal producto de aquella falta. Cuando cayó el gol de Carlos Hermosillo, quedé anonadado. Todos cargamos con una cruz. La mía es azul. La Cruz Azul. La todavía conocida como Máquina Celeste ha tenido sus altas y sus bajas. Y a pesar de ello, ahí sigo, ahí me mantengo. Las finales perdidas, al igual que para millones de aficionados, quedaron marcadas para mí. Las burlas ya eran una constante, pero nada como la ilusión de soñar que algún día la malaria se terminaría. El 30 de mayo de 2021, el Cruz Azul colocó finalmente la ansiada 9ª estrella en su escudo. Habían pasado ya 23 años y 5 meses desde que empecé con mi afición. Perdónenme la licencia que me tomo en esta ocasión, en el marco del eje historia, que retomamos en este podcast. Sí, hoy hablaremos de historia, pero de la historia del Cruz Azul, uno de los equipos más importantes del fútbol mexicano. Y no solamente del Cruz Azul, sino de una de sus leyendas más resplandecientes. Porque esas 7 estrellas que preceden a la 8ª y 9ª que me tocó ver ya, tienen marcados los nombres de figurones como Fernando Bustos, Javier Calimán Guzmán, Cesario Victorino, Octavio Mociño, Ignacio Treyes, Raúl Cárdenas, Jorge Maric y sí, el protagonista principal de este episodio, Miguel el Superman Marín. Además, el día en que se lanza este episodio es mi cumpleaños. Así que, si me permiten, bienvenidos a este regalito cumpleañero. Les prometo que se pondrá buena la charla. www.enriquefigueroa.mx. Bienvenido. Este es nuestro invitado de la semana. Muy buenos días, tardes o noches. Bienvenidos a este episodio de mi podcast. Les doy la más cordial bienvenida. Y ahora sí, ya otra vez regularizándonos después de estos episodios especiales de fin y de inicios de año. Es decir, ya vamos a estar retomando una vez más toda esta situación de los ejes temáticos y vamos a empezar con historia, aunque en esta ocasión, y la verdad porque ustedes no están para saberlo, pero el día que se lanza este episodio es un día especial para su servilleta, pues vamos a hablar de la historia del fútbol y de un equipo que ustedes ya saben por ahí. No he hablado mucho de él porque pues hablo de cine, historia y educación, pero bueno, pues vamos a hablar del Cruz Azul. Y qué mejor que hacerlo con un periodista deportivo mexicano, narrador de fútbol, que actualmente trabaja para TUDN, Paco Villa, y quien además pues es confeso fanático del Cruz Azul. Paco Villa, bienvenido, te agradezco mucho tu tiempo. ¿Cómo estás, Enrique? Gracias a ti, te mando un fuerte abrazo y siempre es una buena oportunidad para platicar con la gente de lo que nos apasiona, que es el fútbol. El fútbol, exactamente. Por cierto, le mando un abrazo grande a mi querido Ricardo Otero, mejor conocido como el Mac, por ayudarnos a que esta entrevista se concretara. Paco, pues fan del Cruz Azul desde chiquito. Cuéntanos un poquito esa experiencia para poder entrar en esta primera parte del episodio que sí vamos a dedicar al Superman. Pero pues bueno, es inevitable hablar del Cruz Azul de la década de los 70. Sí, yo nací en diciembre del 69 y pues Cruz Azul había llegado a la primera división un lustro atrás. Me toca verlo campeón, me dicen, porque yo realmente no me acuerdo, en el tercer año del tricampeonato de principios de los 70. Ahí
y porque uno de mis hermanos, yo soy el menor de 5, y somos 3 varones, uno de ellos, fanático del Cruz Azul, pues hace que yo, además del título, le vaya al Cruz Azul. Después, viviendo cerca de Guadalajara, en Colima, me tocaba, y ahí tiene culpa también mi papá, que nos llevara cuando Cruz Azul o cuando algún equipo de los más populares, que empezaba a hacerlo el Cruz Azul en aquella década, iba a jugar a la cancha del Estadio Jalisco, ya sea contra Chivas, ya sea contra el Atlas, ya sea contra el Jalisco, en fin, la UDG, o los Tecos, porque en aquel entonces había 5 equipos en primera división en Guadalajara, y me tocó ir a algunos juegos en donde estaba Cruz Azul. Concretamente un Atlas contra Cruz Azul fue el primero que me tocó ver desde un estadio, con Miguel Marín en la cancha, con estas grandes luminarias, y ahí es cuando ya no hay vuelta atrás, me vuelvo súper fanático del Cruz Azul, Enrique. Es cierto, tú eres de Colima. ¿Hasta cuándo vives allá en Colima y vives en Colima capital? Yo nací en Colima capital Uh-huh. en 1969, vivo ahí un par de años, muy chico, salgo de Colima, toda la familia de mi madre es de Colima y permanece viviendo, por cierto, en Colima, todos mis primos, mis tíos, en fin, eh, sobrinos ahora. Regreso a vivir a Colima por un lapso corto de tiempo, en 1979, estoy en Colima un año, hago cuarto de primaria en Colima y después ya empiezo a emigrar a otros lados, donde el trabajo de mi papá nos llevó, entre Veracruz, con 2 poblados en concreto, Alvarado uno de ellos, donde estudiaba, Lerdo de Tejada, donde vivía, en fin. Después ya a la Ciudad de México para primero de secundaria, y de ahí hasta prácticamente toda mi vida en la Ciudad de México, ¿no? Bueno, pues nada más hacía la mención porque mi abuelita materna también era de allá, que en paz descanse. Y Ah, bueno, mira. mi mamá por adopción igual también, colimense de súper corazón y Cruz Azulina, entonces no podía dejar Ah, de mencionar eso, Paco. qué Oye, bueno, Enrique. oye, Paco, entonces, pero el que sí te tocó ver, ya consciente de eso, fue el bicampeonato, ¿no? 78, Sí. 79, 79, 80. Un Cruz Azul ya consolidado, un Cruz Azul que, bueno, lo decimos los fanáticos, pero pues nació grande, ¿no? Una década muy importante No, en la que apenas, ya en primera división, pues se hace campeón y frente a equipos importantes. sí, y yo creo que sí, Cruz Azul nace grande, ¿no? ¿Qué equipo puede contar que en los primeros 10, bueno, no, en los primeros 15 años de vida haya obtenido 7 títulos, ¿no? Y de los Ujú. títulos largos, o sea, de los títulos que valían más, ¿no? No que los de ahora no valgan, no Ujú. sean difíciles de conseguir. Tan es así que Cruz Azul, pues, ¿cuánto tardó en conseguir un segundo título de torneos cortos, ¿no? Sí, Cruz Azul nace grande y me toca verlo en el bicampeonato que cosecha bajo el mando de don Ignacio Treyes, un equipo, reitero y regreso a la parte de me cuentan, porque Ujú. el campeón con Raúl Cárdenas era un campeón espectacular, era un campeón que en la final le metía 4 goles al América, era un Cruz Azul que ganaba prácticamente todo lo que jugara y lo ganaba siendo habitualmente espectacular, digo, Ujú. leyendo crónicas y con lo que te platica la gente que sí lo vio. Después viene esta etapa de un Cruz Azul mucho más conservador, un Cruz Azul mucho más de tenencia de pelota, un Cruz Azul que jugaba muy bien al fútbol, pero que tenía el estilo de don Ignacio Treyes, con grandes jugadores, prevalecía por supuesto Nacho Flores, estaba Miguel Marín, que llega a ese bicampeonato, ya había contratado Horacio López Salgado, tenía Carlos Jara Zaguier, tenía el Wendy Mendizábal, tenía este tipo de jugadores que también hicieron una enorme historia, pero ya dejamos atrás a los Pulido, por ejemplo, a esa serie de jugadores de la máquina que estuvieron a principios de la década de los 70. Es un Cruz Azul que, por ejemplo, en aquel, poca gente lo recuerda, pero
a mí no se me olvida, en aquel segundo título del bicampeonato, Enrique, pidiendo la hora, Tigres estuvo a nada el equipo de la U de Nuevo León de remontarle el resultado en la cancha del Estadio Azteca al Cruz Azul. Pero bueno, Cruz Azul consiguió aquel bicampeonato y lo hizo de manera muy al fiel estilo de don Ignacio Treyes. Pues ya que mencionas a Ignacio Treyes, quien por cierto nos dejó después de una muy larga vida, ¿no? Pasó los 100 años, para ser exactos, los 103 años llegó. 24 de marzo de 2020 nos deja Ignacio Treyes. Justamente, ya no sé, es que bueno, la pandemia ha sido eterna. No, creo que no Sí. fue al inicio de la pandemia, sí fue al inicio de la pandemia, ¿no? No, fue ya con la No, pandemia no, no. corriendo. Sí, ya. Sí, de hecho, no, pues, mucha gente habría querido asistir Sí. al velorio, ¿no? Él fallece al arranque de la pandemia, ¿no? Y cuando se cierra absolutamente todo, ¿no? Momentos en donde el fútbol, incluso 10, 11, 12, 2 semanas antes, había cerrado sus puertas, en donde pues, se sabía muy poco del virus, en donde yo hablé con Lalo Treyes para darle el pésame, pero pues todo iba a ser muy, muy en familia, ¿no? Y sí, fallece al arranque de la pandemia don Ignacio Treyes. Sí, pues sí, justamente nos hizo falta un homenaje, aunque bueno, qué mejor homenaje que el campeonato del año pasado. Pero, ¿qué nos puedes platicar rápidamente de Ignacio Treyes? También para mencionar a pues hombre de fútbol, ¿no? Selección mexicana, distintos equipos, pero bueno, un hombre casadísimo con el Cruz Azul. Un hombre que además fue campeón con diversas escuadras, ¿no? Muy distintos equipos, con alcances muy diferentes, desde el Marte, pasando por Zacatepec, pasando por Toluca y hasta su arribo con Cruz Azul. O sea, estás hablando, imagínate, del Marte y Zacatepec, eh, Toluca, que sí era un equipo de tradición, pero que digamos que no tenía, a pesar de que fue exitoso en aquella década de los 60, pero fue gracias a don Ignacio Treyes y algunos esfuerzos muy buenos que se hacían en la directiva, pero llega un Cruz Azul que había consumado títulos, que venía de ser de don Raúl Cárdenas, uno de los mejores equipos en la historia, y él simplemente sigue con el impulso de una cooperativa ávida por darse a conocer, ¿no? Una cooperativa que tenía muchos años de haber sido fundada, pero que no tenía digamos, ese golpeo nacional, la cooperativa. Don Ignacio Treyes cede él por su hijo, por Lalo, y lo que me cuenta Lalo, además de lo que visualizamos todos, ¿no? Este personaje diferente, este personaje que era capaz de aventar balones a la cancha para romper el ritmo al rival, de declaraciones como para clásicos los cerillos, ¿no? Ese tipo de declaraciones que tenía don Ignacio Treyes. Lo que no se veía era que era un tipo metódico, era un personaje que se levantaba siempre a la misma hora, que desayunaba siempre lo mismo, un plato de papaya, por poner un ejemplo, que no cenaba, o si cenaba, cenaba temprano y cenaba muy poco, que comía a sus horas, que era sumamente estudioso del fútbol, que era un tipo reflexivo, que era un ávido lector. Ese es el Ignacio Treyes que me platica Lalo, su hijo, ¿no? Fíjate que nunca, y es una de las cosas de las que me arrepiento, nunca levanté la mano para decir, oye, quiero entrevistar a Ignacio Treyes, ¿no? Porque no me tocó a mí como comentarista, reportero en los medios, mientras Nacho Treyes fuera o estuviera vigente, ¿no? Dentro del fútbol, más allá de ser el consejero eterno de Billy Álvarez, ¿no? Del Cruz Azul, donde creo que, tengo entendido, cobró hasta el día de su muerte. Ahí fíjate que Billy Álvarez, se podrán decir muchas cosas, pero trató muy bien a don Nacho Treyes. Entonces, te puedo hablar de ese Nacho Treyes, el que todos vimos y recordamos, y fue fantástico, y dirigió a México en Copas del Mundo, y plantó un partido de todo mundo atrás, ¿no? Contra la selección de Inglaterra y demás. Y ese que me platicaba su hijo Lalo, ¿no?
Bueno, pues ahí está también. Obviamente no quería dejar fuera también a Ignacio Treyes de este episodio en el que estamos, sí, recordando al Superman, pero pues estamos hablando también obviamente del Cruz Azul y del Cruz Azul de los 70. ¿Qué otro nombre destacarías además de los que ya mencionabas, Paco, de los jugadores? Digo, ya aterrizaremos en el Superman, pero Ignacio Flores, Guillermo Mendizábal, Gerardo Lugo, Horacio López. ¿Qué destacarías o qué otro recuerdas así que se haya quedado en tu memoria de ese Cruz Azul o el conjunto? Mira, no lo vi tanto, aunque he revisado videos. Él es uno de los más grandes jugadores que ha visto el fútbol mexicano, dicho por quien tuvo, digamos, plena conciencia de ver su trayectoria. Fernando Bustos. Fernando Bustos, Ujú. parte del Salón de la Fama del fútbol mexicano, con toda justicia. Él surge de las entrañas de la cooperativa, viene desde la segunda división, juega con la selección mexicana de fútbol, consigue el título ya en primera, por supuesto, después el previo al arranque de la liguilla, el segundo, después consuma el tricampeonato, o sea, es un tipo que cosecha títulos y títulos de primera división, consigue por ahí el campeón de campeones, que era muy importante en aquel entonces, pero que desafortunadamente muere muy, muy temprano. Fernando Bustos a una edad muy, muy joven. Él muere a finales de la década de los 70. ¿A quién más? No sé si ya te mencioné al Calimán, uno de los íconos en la defensa histórico del fútbol mexicano, un tipo que también está en aquellos títulos. Eh, ya te mencioné a Javier Sánchez Galindo, que él tiene un par de etapas en el fútbol mexicano, por supuesto con Cruz Azul es una de ellas. Bueno, Cesario Victorino, padre, ¿no? Ujú. Después su hijo llega a jugar con Cruz Azul, pero el padre pues fue el histórico de la máquina, ¿no? Y yo sí metería en esta ecuación, a pesar de todas las críticas, pues a jugadores como Chuy Corona, ¿no? Metería, porque ha sido muy, muy criticado, pero pues aguantó ahí y finalmente fue parte fundamental de la ruptura de esa sequía de 23 años sin conseguir el título, ¿no? ¿Quién más? ¿Quién más? Bueno, Carlos Hermosillo, ¿cómo no mencionar a Carlos Hermosillo, que le da además el título de la octava y Ujú. que es el máximo goleador histórico del Cruz Azul? Paco Palencia, el propio Conejo, ¿no? Juan Reynoso, que además campeón como técnico y campeón como jugador. O sea, tenemos que mencionar también a los que han sido recientemente insignias para la máquina, ¿no? Sí, claro, de los nombres más contemporáneos, sí, sin duda aparecen ellos y yo también como fan podría mencionar algunos otros que, pues sí, tristemente no pasaron en esa etapa de campeonatos, pero Oye, jus- Chelito, Enrique Chelito, ¿no? Por sí, ejemplo, estaba pensando en ¿no? Adomaitis, Uy, Lupe Castañeda, estaba pensando en el Cruz Azul de la Libertadores, creo que ese Cruz oye, pero Azul, Adomaitis ajá, sí es campeón, sí es ¿no? ¿No? campeón ¿O en el no es noventa y sí siete. es campeón, ¿no? En el Sí, 97, sí, sí. sí, sí. Sí, pero estaba pensando en ese de la Libertadores, ¿no? De 2001, Ah. tremendo equipazo y por adopción Cardoso, ¿no? También por ahí. Claro, Cardoso, Almaguer, ¿no? Almaguer no Sergio estuvo Almaguer ahí. también por Sergio adopción. Almaguer Ujú. también. Sí. Oye, pero después de los 70 y ya eso te tocó todavía con más conciencia dolorosamente, 27 años sin título del Cruz Azul, ¿no? ¿Cómo se vivió toda esa etapa Sí, tan complicada? sí, sí, fue difícil, porque además, ¿sabes qué? Se invertía una cantidad de dinero impresionante, ¿eh? Yo vi pasar por Cruz Azul y se trabajaban muy bien las fuerzas básicas, Mm, cosa que se dejó de hacer durante mucho tiempo. Yo vi de ahí surgir a Pedro Duana. Pedro ujú. Duana era un jugador maravilloso, un tipo, un virtuoso con la pelota. Porfirio Jiménez. Bueno, llegó el Pato Hernández, Patricio Hernández, no sé si te tocó, Enrique, seguramente tú eras muy joven, si es que te tocó verlo en la década de los 80, un argentino, hoy me parece que es promotor de fútbol, que había pasado por el balompié italiano y que llega contratado por el Cruz Azul, que juega aquella final contra el América, una de las finales
más dolorosas, porque Cruz Azul, en el segundo partido no estuvo en ningún momento en la pelea, pero bueno, el Pato Hernández fue un gran jugador, de los mejores extranjeros que yo recuerdo que haya llegado al Cruz Azul. Desafortunadamente nada más estuvo un año, se regresó y después de eso creo que decidió jugar en su país. Ya no supe por qué no se quedó en el fútbol mexicano, pero sí, fue muy doloroso. Pasaron pues 17 años, ¿no? No creo que hayamos llegado a los 27 sí, porque fue del 80 al 90. Ah, bueno, sí, al tienes 90, razón. sí, 17. Mis matemáticas, me sí, ya. espantes. Yo dije, ¿a poco pasé una sequía más grande que esta de los 23 años? Mientras te estaba, digamos, articulando, estaba pensando, a ver, no, espérame. Que ya se me hizo una eternidad, Paco. Ya sí. No, sí fue difícil. Cuando cae aquel penal de Carlos Hermosillo, pues imagínate, fue la gloria, ¿no? Porque además, a mi edad en aquel entonces, 17 años representaban más que los 23 a mi edad actual, ¿no? O sea, aunque sea más tiempo, pues estás más chavo y es mucho más larga la espera, ¿no? Sí. Bueno, es que a mí me pasó eso. Yo me hice fanático del Cruz Azul en el 97. Siempre bromeaba que nadie me advirtió lo que vendría en los posteriores años, pero pues también siempre bromeaba con que pues era la cruz de mi parroquia, era la cruz con la que cargaba mi Cruz Azul, ¿no? Pero pues bueno. Bueno, a ti y a millones, Enrique. A ti y a millones. Sí, sin duda. Pero bueno, el 27 que dio la octava, ahora sí 27, por eso me quedé con el 27, porque era el número de Carlos Hermosillo, de esas imágenes tremendas, ¿no? Además para un niño, yo tendría ahí unos 11 años, 10, 11 años, la cara ensangrentada, ¿no? Diciendo él, voy a tirar ese penal. O sea, era una imagen de héroe de película, ¿no? Entonces, yo que no era tan fanático del fútbol, cuando vi eso dije, no, esto está padre y este equipo está bueno. Este es un equipo que pelea sus batallas, ¿no? Y además era una escuadra que tenía de manera increíble a 3 porteros de época. Sí. En el fútbol mexicano, ¿no? 2 mundialistas titulares, sí. 2 mundiales. Jorge Campos, 94-98, ya no es titular en el 2002, porque el titular en el 2002 era el Conejo Pérez. Y el Conejo Pérez repite 8 años después en el 2010 como titular. Y esos dos estaban con 4 mundiales sobre la espalda de titulares en aquel equipo de la máquina, y estaba Nicolás Navarro, que había estado con la escuadra de los Rayos de Necaxa. O sea, esa era la tripleta de porteros que tenía el Cruz Azul. Imagínate el plantel que tenía la máquina. Y un año después, Enrique, que estoy seguro, 2 años después, en el 99, el equipo que montó Cruz Azul y que pierde contra el Pachuca, los dioses, como dice Enrique Bermúdez, los dioses del estadio castigaron al Cruz Azul con una sequía de 23 años por haber perdido ese título con un equipo de época. Ese equipo del Cruz Azul, 97, 98, 99, 2000, 2001, debió de haber ganado 4 o 5 títulos de liga. Bueno, estoy exagerando, ¿no? Es difícil hacerlo, pero por lo menos 3 títulos de liga en 8 torneos jugados. Me parece que para la fantástica inversión que tenía esa escuadra, pasó Camoranesi, pasó Diego Latorre, pasaron esa capacidad, calidad de jugadores, y nada más un título. Inaudito. Sí. Mencionas los de Liga, pero también esa Libertadores debió haber sido nuestra. Esa Libertadores era del Cruz Azul. Todavía recuerdo. Con eso nadie baja, Enrique, nadie baja del peldaño más alto del Cruz Azul en la historia del fútbol mexicano. Sí, que por cierto, bueno, ya ahorita platicaremos del director técnico del Boca Juniors, porque está conectado con el Superman Marín de alguna manera, de esa final de la Libertadores, pero yo todavía sigo soñando con ese poste de Piñeiro en la Bombonera, que era el 2-0, él era el Qué bien título. Jugó México, sí. Qué bien jugó Cruz Azul, ¿va? Sí, Cruz Azul jugó maravilloso, era un equipazo tremendo, pero bueno. Después 24 años sin título. Es la manda que pagamos por
por ese Cruz Azul que creció, que nació grande y que ganó tantos títulos en 15 años, estas mandas de tantísimo tiempo de no ganar, que también, como bien dices, pues hubo muchos grandes jugadores, o sea, era un gran equipo. Yo creo que también esa final contra el Toluca tampoco merecíamos perderla. Hay otras que uno dice, ay, sí, esa contra Monterrey, pues sí, también el mendigo Chupete Suazo, que era un jugadorazo. O sea, hay unas No, que dice pero uno, Cruz Azul, pero Enrique, Cruz Azul tenía la ventaja ese primer "Uy, sí. tiempo en Monterrey. Oye, ¿cómo se te escapó? ¿Cómo se te escapó Ujú, la liga? Yo lo platico con Tito Villa y dices que es increíble. Y tiene toda la razón. sí. Bueno, el Tito Villa, que también recuerdo ese golazo contra el América en un juego en el que no me acuerdo a quién le tira con el, bueno, pues no con el hombro, pero así cuerpo contra cuerpo y era más fuerte y, o sea, teníamos grandes jugadores, grandes técnicos. ¿Qué pasó? ¿Por qué tantísimo tiempo? 24 años, digo, yo sé que es difícil descifrarlo, el deporte es indescifrable, es la magia también del mismo, ¿no? Y y bueno, pues pasó más tiempo que los 17, sí, 17 más 24 que pasamos. ¿Sabes qué? Es inexplicable. Vaya, eh, esas finales del 2008, ¿no? Contra Santos y contra Toluca, con dos técnicos diferentes. Un gran plantel en ambos casos, bueno, un plantel muy bien estructurado, ¿no? Que jugaba muy bien al fútbol, por eso llegas a las dos finales, pero pues las pierdes, ¿no? Y además, remontando en la Bombonera como remontaste, con la capacidad que tuviste para regresar en una de las plazas más complicadas y terminar perdiendo por un probablemente error arbitral, ¿no? Ujú, Y después en penales, ¿no? Porque pues, el penal contra Villaluz, por más de que dicen los toluqueños, y yo respeto mucho la afición de Toluca, que antes había habido una a favor del Toluca, pero pues es una pequeñita contra una del tamaño del Estado de México, ¿no? Eh, la final del 2013, pues ¿cómo te explicas la final del 2013? Es inexplicable. ya me la Es quería olvidar. exacto. Además, con el tiempo, pues, también uno revisa la imagen y el 2-1, pues fue un foul impresionante, ¿no? O sea, un foul también del tamaño del Estadio Azteca, pero pues no sé, a veces digo, ¿qué tan mal se habrán portado sin implicar si son culpables o no? Que el karma fue tan duro que pues no tuvieron un título, ¿no? Desde el 97 los Álvarez, es Ujú, inaudito, ¿no? Pero no quisiera meterme en esos asuntos. Yo lo veo como algo que fue construyendo Azul hasta llegar a este punto de darle a su afición que prevaleció, a su afición que quiso quedarse, a la afición que se hizo sin conocer los años de gloria, a los que no pudieron nunca ver un campeonato de la máquina, que simplemente se fueron haciendo con el sufrimiento de los padres, ¿no? Porque pues ujú. alguien les inculcó la afición por el Cruz Azul y que desembocó en este momento cumbre de los más importantes en la historia del fútbol mexicano, que fue en mayo del 2021, ¿no? Esa euforia que consiguió Cruz Azul con 23 años sin título, pocas veces se han visto y se volverán a ver en el fútbol mexicano. Lo del Atlas, 70 años sin título, pero no fue una euforia nacional. Ujú, Lo del Cruz Azul fueron 23 años sin título y fue euforia norteamericana. Y me atrevo a decir norteamericana porque en Estados Unidos hay mucha afición del Cruz Azul que te lo recuerda cada vez que los ves, ¿no? Que tiene comunicación contigo en redes sociales, lo que vivieron en ese mayo del 2021, yo creo que pocas aficiones lo han podido ver, ese contagio colectivo de soltar la frustración durante tanto tiempo, la tuya y la de tus padres, porque no, te la ujú. transmitieron de tus familiares. Eh, me gusta pensarlo más por ahí, Enrique, porque no Sí, encuentro explicación después de aquel 26 de mayo del 2013, ¿no? pues sí, momento que como bien dices y en este episodio que estamos hablando en el eje historia, pues además también te tocó narrar
y pues bueno, te llevamos muchos cruzazulinos en nuestro corazón porque pues nos narraste uno de los momentos más felices de nuestra afición al Cruz Azul y que por ahí está en YouTube pueden ver la narración que hiciste desde los Estados Unidos de ese momento totalmente eufórico como muchos de nosotros, Sí, Paco. sí. Gracias, Enrique. Gracias por recordarlo. Muy bien, pues vamos a hacer una pausa, Paco. Por cierto, ahora entra la cápsula con mi papá. Ex Cruz Azulino, se fue por los caminos del Niño de Oro. Mal por ahí, papá. Se fue con los Pumas. Ajá. Embriagado por Hugo Sánchez, que bueno, pues está bien, no lo culpo, pero pues mal ahí, sí lo voy a ventilar. Vamos a escuchar esta cápsula dedicada al Cruz Azul, también en su faceta de construcción, que es importantísima. Y regresamos para hablar ahora sí del Superman, Miguel Marín, que es pues el tema que nos trae a platicar justamente del Cruz Azul en este episodio. Ya regresamos, estamos con Paco Villa, periodista deportivo, con quien estamos revisando la historia del Cruz Azul, ese Cruz Azul de los 70 y ahorita de El Gato, el Superman Marín. Hablemos de diseño y construcción con el arquitecto Jorge Figueroa Márquez. Los pioneros de la industria del cemento en México fueron Enrique y Jorge Gibbon, de origen británico, a mediados del siglo XIX. Ambos dedicados a los negocios de la minería, en 1882, en una pequeña fábrica en el barrio de San Fernando, en la Ciudad de México, crearon la Gibbon y Compañía, con la que obtuvieron la patente exclusiva para fabricar cemento Portland en el país. En 1887, mientras tanto, en el poblado de San Lorenzo Tula, en Hidalgo, los empresarios de origen español, Unanue y Verastain, así como su socio mexicano Luis Castro, inauguraron la compañía manufacturera de cal hidráulica, que además producía cemento. Sin embargo, su desarrollo fue efímero y al poco tiempo cerró sus puertas. No obstante, esta empresa llamó la atención de los Gibbon, quienes mudaron su fábrica a esa región tras ver el potencial que tenía. En 1890, los Gibbon, estando en Inglaterra, logran interesar a varios inversionistas y fundaron en Londres la Mexican Portland Cement Company, la cual se trasladó para sus operaciones a una localidad de Tula, Hidalgo. La compañía rentó gran parte de una hacienda y el molino de Jasso, donde se estableció la fábrica, equipando las instalaciones con tecnología de punta para la producción. Circunstancias adversas provocaron la quiebra a un año de su apertura, pero logró abrir sus puertas un año más tarde, ahora con el nombre de Fábrica de Buenavista, y bajo la dirección de José Watson, también de origen británico. Para ese momento, la compañía ya no contaba con la exclusividad para fabricar cemento Portland, y tuvo que disputar la producción y distribución locales con la Compañía Industrial de Cemento Privilegiado, fundada en 1895 por accionistas de origen vasco. A finales de la década de 1890, además de lidiar con la competencia de las importaciones y de la Compañía de Cemento Privilegiado, la fábrica Buenavista no logró cubrir los estándares de calidad ni la producción deseados, lo que le impidió cerrar los contratos de abastecimiento con el Ayuntamiento de la Ciudad de México. Estos acontecimientos generaron que la compañía cerrara sus puertas a finales de 1899, pese a los esfuerzos de Watson, quien había logrado mantener la confianza de los inversionistas e incorporado a nuevos socios. Sin embargo, los cambios no tuvieron un efecto positivo y se tuvieron que hipotecar las instalaciones a sus acreedores. El banquero, empresario y político Fernando Pimentel y Faguaga se convirtió en el dueño mayoritario y fundó la Compañía Bancaria de Obras y Bienes Raíces, la cual fue artífice y soporte de la fábrica que en 1904 quedó bajo su mando con el registro de Compañía Mexicana de Cemento Portland. Su periodo de mayor actividad fue entre 1906 y 1908, cuando la planta de Jasso suministró cemento para la construcción de varias obras públicas como la Avenida Mixcoac, los fraccionamientos de Tlalpan, La Condesa, El Rastro, escuelas de instrucción primaria y parte del edificio de correos, entre otros. Por otra parte, como mecanismo de desahogo fiscal y para dar mayor proyección tanto a la constructora como a la fábrica, Pimentel y Faguaga
y sus socios cambiaron el nombre de la inmobiliaria a Compañía Bancaria de Fomento y Bienes Raíces de México y separaron las acciones de la fábrica para crear la Compañía Manufacturera de Cemento Portland, la Cruz Azul, el 15 de abril de 1909, y desde entonces usó el escudo y los colores similares a los que tiene hoy. Entre los cambios y mejoras hechos por la compañía bancaria a la fábrica, estuvieron la construcción de habitaciones para los trabajadores, casas de administradores, bodegas, maquinaria, herramientas, así como la instalación de 13 hornos verticales y un ferrocarril que llegaba al pie de la fábrica. Para finales de 1909, la planta tenía alrededor de 200 trabajadores, entre ellos técnicos industriales e ingenieros, peones que se repartían las tareas de producción de cal y cemento y algunas actividades agrícolas, y un número reducido de mujeres y niños, las primeras dedicadas a actividades de abastecimiento y los otros como auxiliares, principalmente en la cosecha de las tierras pertenecientes a la hacienda de Jasso. Aunque la Cruz Azul y la compañía bancaria tenían prácticamente el monopolio de las principales obras públicas de la capital del país, para entonces ya existían otras empresas que le hacían contrapeso a nivel local y regional. Además de la Compañía Industrial de Cemento Privilegiado y la Mexicana de Cal Hidráulica, Cemento y Materiales de Construcción, en 1906 se fundó en Gómez Palacio, Durango, Cementos Hidalgo, que después trasladó sus instalaciones a Nuevo León. 4 años más tarde, en los albores del conflicto revolucionario, se creó la fábrica manufacturera de cemento Portland, la Tolteca, cuyos dueños de origen estadounidense la vendieron a poco tiempo a una multinacional británica. Dicha planta se ubicó en la localidad de San Marcos, en Tula, a tan solo 4 kilómetros de la Cruz Azul. Hasta la próxima. Hablemos de diseño y construcción con el arquitecto Jorge Figueroa Márquez. Sigue a Marc y Mazá en @marquiamx en Facebook y en Instagram. @Enrique Figueroa MX en Facebook y en Instagram. Levanta la pelota, atención, es la última, ese balón al área, cobertura de la saga. ¿Cuánto agregó más el árbitro central del partido? Es tiempo cumplido, el árbitro. El árbitro señala el final del juego. 23 largos años con 5 meses y 23 días han pasado. La máquina celeste del Cruz Azul celebra, brinca, grita, es campeón del fútbol mexicano. Y después de esta breve pausa, regresamos para platicar de Miguel Marín. Nace en Córdoba, Argentina, el 15 de mayo de 1944 y se forja en sus primeros años con el Vélez Sarsfield. Es campeón nacional en 1968 y era una época en la que ese Cruz Azul de inicios de los 70 pues no había extranjeros. Era un fútbol diferente al de nuestros años, Paco, ¿no? Era un fútbol distinto el de los años 70 en México. Fíjate qué bien que lo recuerdas, porque Cruz Azul nace como un equipo solo de mexicanos, y sus primeros campeonatos son así, con solo mexicanos Cruz Azul. Ya después, creo que el primer extranjero es Miguel Marín, no lo tengo así tan de los claro. Primeros, sí, si no es que el primero que llega con Cruz Azul. Él llega ya siendo campeón del fútbol argentino. Él fue campeón con Vélez. Él nace, como bien dice, en el centro de Argentina, en Córdoba, para ser más precisos, sede mundialista, por cierto, el 78, y obtiene, digamos, el mote ya desde Argentina del Gato. Él ya llega como el Gato. El Gato Marín, por esos reflejos que tenía, era un tipo alto, un tipo de complexión ancha, ¿no? De pecho ancho, que tendía a, digamos, ganar peso fácilmente, pero que se mantenía con una agilidad increíble para el tamaño y para el peso que tenía Miguel Marín. Ya después, con el tiempo, se convertiría en el Superman Marín, el apodo que le pone don Ángel Fernández.
Fíjate que para explicarlo, porque yo conocí pues al Gato Marín jugador, yo siendo niño y a través de la televisión. En algún momento me tocó coincidir con él en la cancha del Estadio Jalisco, literal, sobre la grama, sobre el terreno de juego. Mi padre consiguió que bajáramos a la cancha y entre, digamos, el terreno de juego previo al partido y el vestidor me topé con los jugadores del Cruz Azul y el único, y es un recuerdo invaluable para mí, que se me acercó y que de hecho me hizo así en la cabeza, ¿no? Fue Miguel Marín. Wow. Entonces imagínate la clase de ídolo que representó para mí, uno que había sido campeón, uno que era líder, uno que era vistoso, uno que volaba, sí. que uno creía que iba a ser inmaculada la portería del Cruz Azul cuando él estaba ahí, que de hecho su promedio, revisaba estadísticas hace tiempo, el promedio de goles que recibe Miguel Marín siendo portero del Cruz Azul está por debajo del gol por partido, lo cual es una estadística impresionante, Enrique. Cruz Azul recibió, cuando estaba Miguel Marín en la portería, menos de un gol por partido. Ese fue el Miguel Marín que yo conocí. Y después está el Miguel Marín que conoces a través de los amigos que tengo, Raúl Sarmiento concretamente, que fueron amigos de Miguel Marín. Miguel Marín fallece hace 30 años y días por un problema cardíaco. Yo pensaba en su momento que había sido pues un problema que los había tomado desprevenidos y no, platicando con gente cercana a él, bueno, tengo el gusto de conocer a Max Marín, uno de sus dos hijos, el otro es Alex, que es mayor que Max, pero bueno, me contaba Raúl que Miguel Marín se retira por el problema cardíaco. O sea, Miguel Marín deja de jugar con Cruz Azul y se da ese famoso pase del suéter a Ferrero en aquel partido de despedida en la cancha del Estadio Azteca, porque Miguel Marín tiene un episodio cardíaco antes. Miguel Marín va a dar al hospital antes, lo cual, pues imagínate, el gran superhéroe del fútbol mexicano, tirado, tumbado, derrotado por un problema cardíaco, que desafortunadamente poco tiempo después le quita la vida, ¿no? ¿Quién era Miguel Marín? Un tipo, me cuenta Raúl y me cuentan varios amigos, era un tipo de amistad, era un tipo de lealtad, era un tipo... las palabras de Raúl Sarmiento fueron: era mucho mejor persona de lo que era jugador. Wow. Y eso te define lo que fue Miguel Marín para sus amigos. No tomaba, pero sí fumaba, ¿no? Sí fumaba mucho, y fue un vicio que no pudo dejar Miguel Marín y que, bueno, muchos relacionan en parte por la manera en la que se agrava su problema cardíaco, ¿no? Era de largas charlas, era de reunirse ya después en su etapa como entrenador, porque Miguel Marín después fue entrenador, era de reunirse con sus auxiliares en restaurantes todas las noches. Reitero, no tomaba, Miguel Marín no tomaba, pero era de charla larga. Y era de hablar de fútbol todo el tiempo, y era de reunir amigos. Ese era Miguel Marín, un tipo con una sangre ligera increíble, con un don de gente impresionante. Sí. Bueno, hay curiosidades en su llegada a México. Por ejemplo, ahí lo ligan dos grandes rivales del Cruz Azul, ¿no? Porque fue el americanista Panchito Hernández, reclutador de aquel equipo, quien le echó el ojo y por ello llega a México. Y también, y lo había mencionado por la Copa Libertadores, se deseaba traer a Carlos Bianchi, quien había sido entrenador técnico del Boca Juniors en 2001, aquella Libertadores, como delantero. Lo querían traer como delantero y al final como que no se pudo, era muy joven, había una regla por ahí, entonces terminan trayendo
Pues no sé, ya te lo preguntaré hacia el final. La máxima figura del Cruz Azul, ahí vamos a dejarlo como una especie de spoiler alert. Pero bueno, un hombre que termina cruzándose en estos campeonatos, llega a la mitad del 71, concreta los dos últimos de este primer tricampeonato. Le toca pues sí, el forjar este clásico joven, ¿no? Con este 4-1 al América que también mencionabas, Paco. Y a pesar de que, bueno, tenía esta supuesta añoranza todavía por regresar a Argentina en aquellos primeros años, pues termina siendo, pues sí, muy mexicano y termina inclusive muriendo en nuestro país. Platicabas ya de algunas de las características del Gato Marín, cómo era físicamente, pues sí, sus reflejos gatunos, por eso le llamaban, por decirlo así, el Gato Marín. Sí, Y también sus grandes despejes, ¿no? Que también generaban con la contragolpes. mano. Algo más que destaques del Superman, como bien dijiste, Uf, quien lo llamó Ángel Fernández así. sí, algo más que destaque es que era un arquero nato, ¿no? Entrenaba poco por sus propias condiciones, también esto me lo platican. Él solía entrenar poco en el transcurso de la semana digamos, esa estatura, esa corpulencia que tenía, propenso a las lesiones y entrenaba mucho. Y pues terminaba jugando los fines de semana con unos reflejos increíbles, era gran salidor. Miguel Marín tenía esa cualidad y creo que en gran parte se gana el mote del Superman porque no solamente era un gran atajador bajo los tres postes, ¿no? Era muy intuitivo. Miguel Marín era muy grande, eso le ayudaba, era un tipo muy alto, cubría mucho, sabía utilizar muy bien sus manos. Y platicando con otro amigo, Enrique Borja, quien le marca aquel solitario gol en la final de la década de los 70, cuando Cruz Azul ya ganaba 4-0, estaba todo definido, me dice que salía muy bien a los pies, que era un arquero que para su estatura, en aquel entonces corpulencia y demás, tenía la cualidad de ser muy rápido dentro del área y esa intuición, ese anticipo que tenía a las jugadas, esa valentía con la que contaba y además esa fortaleza que tenía, le ayudaba para salir muy bien a los pies. Cuando un jugador hábil o no tan hábil tenía la pelota dentro del área, había que cuidarse porque sabías que el arquero, si tenía la oportunidad, Miguel Marín iba a salir, iba a cometer y te iba a robar la pelota. No solamente era atajador, salía muy bien a los pies, era un tipo que cortaba muy bien los centros. Para cabecearle al Cruz Azul se necesitaba mucho para cabecear al Cruz Azul, no solamente por la gran defensa central que tenía, sino por el arquero que salía y salía muy bien. Sí. Y por este estilo de juego que ya nos marcabas en la primera parte de este episodio de Nacho Treyes, pues fue fundamental, ¿no? Para este bicampeonato del 72-73 y 73-74, ¿no? Por el estilo, pues sí, un Sí, poco aunque menos. ayer Raúl Cárdenas, acuérdate que Raúl Cárdenas gana los primeros 5 títulos de Liga del Cruz Azul, luego Don Nacho Treyes gana los siguientes 2, luego Luis Fernando Tena gana el 8º, y luego viene el título con Juan Reynoso, por cierto, primer extranjero técnico que lo gana con Cruz Azul, Juan Reynoso como técnico. Sí. El estilo de Cruz Azul me lo definen como arrollador. Platicando también del tema con Enrique Borja, me decía Enrique Borja, es que no podíamos meter ni las manos, no metimos ni las manos. El fútbol que Cruz Azul desplegó en aquella final de creo que es la 72-73 contra el América, Contra el América. o 71-72. 71-72 contra el América, sí. Exacto, la primera. 71-72 contra el América, 72-73 contra el Atlético Español y 73-74 contra León. En fin, a mí se me cruzan un poquito, pero contra el América lo avasalló, lo borró de manera espectacular Cruz Azul, ¿no? No había manera de que el América reaccionara. O sea, Enrique Borja, Carlos Reynoso y demás estelares de las Águilas del América, pues tuvieron
muy pocas oportunidades en aquel partido por un Cruz Azul muy atrevido, muy ofensivo y apabullante. Sí, sí, no, perdón, a que me referiera justamente a esos dos últimos de Nacho Treyes, por esta característica que mencionabas de su estilo Sí, de juego de finales de los 70, porque además el a ver, es que a mí también se me cruzan los cables y además con sí, emoción sí, todavía sí. más, 78-79 contra los Pumas, que además pues tenía este famoso niño de oro de aquellos años, ya está bastante grandecito, pero bueno, y luego hizo una carrera estupenda, Hugo Sánchez, ¿no? Caviño, y después 79-80, que es la que mencionas, que pues ahí estaba al filo de la navaja. En ese esquema de Nacho Treyes, pues bueno, el Superman pues era fundamental, ¿no? Fíjate que me estoy metiendo para justamente revisar lo que fue aquella final. Fue la única que a mí me toca ver en el estadio de todos los No. títulos del Cruz Azul, de todos los títulos, incluida la del 97, porque la del 97 se consigue en León. Ujú. Yo lo vi a través de la televisión, yo no pude ir a León. Ahora la del 2021, pues como bien dices, yo la narro desde Miami. Sí. Y pues las anteriores, obvio, estaba muy chico, pero la de la 78-79 me toca ir a la cancha del Estadio Azteca un sábado por la tarde, noche lluvioso. Cruz Azul lo gana 2-0, anotaciones de Carlos Jara Zaguier y de Horacio López Salgado. Era un Cruz Azul, ¿cómo te diré? Un Cruz Azul que podía marcar muchos goles, y reitero, me metí para revisar lo que fue la campaña. No anota tantos como Pumas, porque aquel Pumas, como bien recordabas, traía una serie de Sí. jugadores históricos, ¿no? Caviño y Hugo Sánchez, simplemente esos dos. Y además atrás de ellos traía un arsenal increíble. Pero Cruz Azul termina marcando 70 goles, Enrique, Wow. en aquella temporada. La diferencia es que Cruz Azul defensivamente era un equipo casi perfecto. Cruz Azul recibe en 38 partidos 32 goles. 38 partidos, 32 goles. Termina con un más 38 en su diferencial de goleo. Wow. Cuando el más cercano, que fue Pumas en ese sentido, termina con un más 20. Un más 20 de un Pumas histórico, de un Pumas goleador que logra marcar en promedio más de 2 goles por partido. Oh. Oye, Ujú. a ver, 77 goles. Digo, igual y me equivoco. 77. 2.02 goles por partido Pumas. Ese Ajá. Pumas tuvo peor diferencia de goleo que ese Cruz Azul, porque Cruz Azul era defensivamente un equipo casi perfecto. Y era casi perfecto porque iniciaba todo con la seguridad de Miguel Marín. Y era un Cruz Azul líder, un Cruz Azul que manejaba los partidos. Yo se lo recuerdo perfectamente. Era un Cruz Azul. Si hubiera habido en aquel entonces la estadística de tiempo de posesión, casi te puedo afirmar que sería récord, porque era un Cruz Azul que se defendía con la pelota, tocaba y tocaba y tocaba el balón. Cuando tenía al frente la oportunidad con jugadores como Horacio López Salgado, la firmaba. Pero un mediocampo calculador, un mediocampo tocador, un mediocampo que metía la pierna muy fuerte. Ese Cruz Azul jugaba muy fuerte. Carlos Jara ayer era durísimo, Ajá. durísimo. Y así prácticamente todos. Entonces, pues la característica de aquel Cruz Azul era sobrio, de tenencia de pelota, de mucha paciencia. Y con simplemente jugadores históricos desde Miguel Marín, ¿no? Partiendo de Miguel Marín. Sí. Como ya lo mencionabas, Paco, en noviembre de 1980, pues tiene sus primeros avisos de lo que le va a pasar con el corazón. En diciembre sufre un paro cardíaco, en febrero del 81 es operado del corazón y se tiene que retirar como jugador y bueno, empieza su carrera como director técnico. Por cierto, quien también lo apoya en esos años como director técnico en esa carrera,
pues es el que terminaría siendo su suplente eterno, ¿no? En el Cruz Azul, que Sí. sería el gran Enrique Mesa, un hombre que también creo que, pues sí, también merecía el campeonato del Cruz Azul, pero bueno, todos lo disfrutamos en ese 2021, ¿no? Y su etapa como entrenador, pues complicada, ¿no? Y también, pues breve, también por las circunstancias que le terminaría sucediendo, Paco. Sí, él fue muy amigo de Enrique Mesa, ¿eh? Si Ujú. puedes hablar con Enrique, yo creo que no habría persona en el medio que haya sido jugador, por supuesto, que te pueda platicar tanto de Miguel Marín como Enrique Mesa. Fue su suplente eterno, pero fue su gran amigo, su gran amigo. Me dicen que eh, ese don de gente que también tiene Enrique Mesa, no sé si lo conozcas, Enrique sí tengo el gusto, tengo el placer de haber coincidido, pues no pocas veces, ¿no? 3, 4 veces en comidas de largo y tendido, de comidas en corto, o sea, de 3, 4 personas, y bueno, de haber platicado también de mucha gente que convivió con él. Pero Enrique Mesa es muy buena persona, es un tipazo, es un tipo de 10 y de la misma, digamos, sangre era Miguel Marino y se volvieron muy, muy amigos y efectivamente él regresa en la segunda división en Querétaro, porque Miguel Marín dirige al Nesa, ¿no? Ujú. Miguel Marín había dirigido al Nesa. Eh, y después, de hecho, fallece en Querétaro porque está como segundo de a bordo de Enrique Mesa, en Querétaro, ¿no? Esto estoy en lo Ujú, correcto. sí, El que fue su eterno suplente sí. le tiende la mano y lo lleva a ser su auxiliar técnico en el fútbol de la segunda división. Sí, si pudieras hablar con Enrique, creo que habría pocas personas en el mundo del fútbol que te pudieran platicar de eso. Así como si pudieras hablar con Raúl Sarmiento, qué curioso, ¿no? Un americanista como Raúl, como pocos, no hay persona en el medio del periodismo, en el medio de la prensa, que haya conocido tanto a Miguel Marín, ¿no? Y claro, con Max, su hijo, ¿no? Sería una plática fabulosa con esos tres. Pero bueno, sí, ese era Enrique Mesa también que le tiende la mano a Miguel Marín. Sí, sí, pues ahí está también parte importante de esa relación de años, porque pues además, pues bueno, tenían una gran amistad desde que eran jugadores justamente en el Cruz Azul, y pues ya finalmente el 30 de diciembre del 91, que es el triste aniversario que conmemoramos hace unas semanas de estos 30 años sin Miguel Marín, ya te lanzo estas preguntas, ¿no? Que son complicadas. El mejor extranjero del fútbol mexicano, el emblema más grande del Cruz Azul. Digo, es muy difícil siempre hablar de esto porque, pues obviamente hay distintos Cruz Azules, hay distintas etapas. Como tú, yo también creo que Chuy Corona se levanta como uno de los grandes, una de las grandes figuras del Cruz Azul, ese momento contra Santos en donde agarra, que le querían disque medio repetir lo del América del 2013 y se queda con el balón y como que para un Cruz Azulino ese momento fue así de no, esta vez no va a ser así la historia. Es muy emocionante, eso lo recuerdo con mucho cariño. Yo creo que es casi igual a ese penalti de Hermosillo, ensangrentado. Pero, ¿cómo ubicas a Miguel Marín en la historia del Cruz Azul, en los porteros, con todo esto que hemos platicado, Paco? Yo lo pongo hasta arriba, ¿no? Miguel Marín Ujú. es el gran estandarte, la gran figura, el gran representante del cruzazulismo. Sí. Miguel Marín, no solamente en el plano Cruz Azul, sino en el plano fútbol mexicano, representa entre los 5 mejores jugadores que han llegado, de los que mayor huella han dejado, porque además Miguel Marín, en una época de transformación de la afición del Cruz Azul, muy regional, muy hidalguense, se mudan a la Ciudad de México y con
el liderazgo, con la ascendencia, con la personalidad, con el carisma de Miguel Marín y los títulos, Cruz Azul se convierte en un equipo de arrastre nacional. Eso pienso que muy pocos jugadores en la historia lo han podido hacer. Y Miguel Marín tiene la suerte, por un lado, que hubo mucha visión en la cooperativa, don Guillermo Álvarez Macías encabezando esa idea de llevar de la cooperativa, de mudarlo de Hidalgo para llevarlo a la Ciudad de México, para hacerlo jugar en la cancha del Estadio Azteca, el símbolo de los estadios por excelencia en nuestro país, hizo que Cruz Azul, además de los títulos, tuviera trascendencia nacional. Eso es lo que marca y que es representante en la cancha Miguel Marín. Entonces, para mí no hay, creo que para grandes historiadores del fútbol mexicano, no hay un mejor portero que haya llegado del extranjero en la historia del fútbol mexicano. Probablemente no haya mejor portero en la historia que haya pisado, que haya jugado en el fútbol mexicano. Y hay muy pocos extranjeros que puedan estar codeándose, dándose en la misma mesa con Miguel Marín, a ese grado. Entonces, cuando lo ponemos en una balanza, Miguel Marín con otros jugadores del Cruz Azul, difícilmente hay alguien que alcance los niveles de Miguel Marín. Sí, pues ahí está este enorme recuerdo al Superman Miguel Marín, emblema de este Cruz Azul, que bueno, ahí sigue y sigue y seguirá dando batalla y seguiremos nosotros cargando gustosamente con esta Cruz Azul, Paco Villa. Y pues ya nada más para cerrar al presente y no quitarte más tiempo, Paco, te agradezco de verdad mucho por esta charla que he Gracias, disfrutado Enrique. mucho y también nuestros escuchas. ¿Cómo ves al Cruz Azul con todos los cambios que está viviendo, ya arrancando la temporada? ¿Qué se vislumbra para el Cruz Azul en estos, pues sí, meses, años también en esta nueva etapa, quitándose esa losa de cemento gigantesca que eran los 23 años sin título? Mira, te digo algo, yo estaba menos optimista hace algunas semanas de lo que estoy ahora. No es que como aficionado te hablo, la parte del torneo anterior fue sumamente decepcionante. Sí. Porque pensé que Cruz Azul tenía los alcances de hacer un equipo de época con esos jugadores. Como periodista, como gente del medio, yo sabía de tiempo atrás, oportunidades para este grupo de jugadores iban a ser muy pocas. La ventana para conseguir la novena iba a ser muy reducida por las cuestiones contractuales, por los problemas de la cooperativa, por los cambios de timón y por la tanta gente que suele tomar decisiones dentro de la misma cooperativa, incluso ya sin los dos Álvarez siendo los que manejan el equipo. Ahora considero que ha dado un paso importante de dejar las inversiones que se hicieron de parte de la directiva anterior, las grandes inversiones, Cabecita, El Piojo, Orbelín, esos tres, Romo, esos cuatro pues, titulares, ¿no? Titulares indiscutibles del Cruz Azul. Yotun, pieza importante, pero no titular, digamos, consumado en la máquina. Montoya, pues evidentemente un jugador de relevo, y así creo que los demás están, Alexis Peña ni se diga, Josué Reyes de Fuerzas Básicas, en fin, los que se han ido. Es un paso importante para esta directiva, porque está dejando estas grandes inversiones y está trayendo a jugadores jóvenes, a jugadores mexicanos jóvenes y a un jugador que desde mi punto de vista puede darle mucho al Cruz Azul como lo es Cristian Tabó. Ahora, pienso que al Cruz Azul le falta un par de contrataciones. Estamos hablando apenas, digamos esto, en 6 de enero, ¿no? Uh-huh. Por si viene alguna contratación, sí. Para cuando la gente lo vea.
Si llega un central, que creo que a Cruz Azul pronto le va a hacer falta un central, Cata y sobre todo Pablo Aguilar no te van a aguantar mucho. Las lesiones con Aguilar cada vez son más frecuentes. Cruz Azul va a necesitar un central. Tiene que renovar a Escobar. Me parece pieza fundamental renovar a Juan Escobar. Y adelante necesita alguien más. Lo de Angulo no me inspira tanta confianza. Creo que Santi tiene Jiménez un gran futuro, pero creo que necesita a alguien más. Antuna tampoco me inspira gran confianza. Creo que necesita, si trae a Cristian Pavón sería fantástico. Sería un gran jugador si viene con la mentalidad Pavón de rendirle al Cruz Azul y de echar raíces con la máquina. Sería una enorme contratación. Y un central. Con eso creo que Cruz Azul, ya después vendrá la manera de reemplazar a Paul Fernández, que se va a ir en 6 meses, pero por lo pronto creo que Cruz Azul estaría súper bien armado si trae 2 piezas más. Sí, estoy de acuerdo contigo. Necesitamos un Juan Reynoso, pero en la cancha también, ¿no? Está muy bien el Juan Reynoso ahorita como técnico, pero necesitamos también un Juan Reynoso en la cancha. Paco Villa, te agradezco mucho de verdad por este tiempo que te tomaste, reitero, con todas tus actividades para platicar en este podcast. No, al contrario. Soy muy agradecido por ello y como ya te dije en la primera parte del programa, pues muchas gracias por narrar uno de los momentos más felices para millones de cruzazulinos que se quedará ahí en la memoria. ¿Dónde te podemos seguir? Además, bueno, ya sabemos, estás narrando el fútbol en tu DN, ahí te escuchamos, pero ¿dónde puede la gente interactuar contigo, Paco? Bueno, primero muchas gracias a ti, Enrique, un placer hablar contigo. Un saludo a toda la gente que te sigue. Gracias por haber estado en esta charla. Estoy en mis redes sociales, en Paco-Villa-, tanto en Twitter como en Instagram. Ahí me pueden seguir, Enrique. Pues ahí está. Hablamos del gran Superman, Miguel Marín, y también aprovechamos para hablar del Cruz Azul. Pues sí, ni modo, es la cruz con la que también los cargo en este episodio a ustedes, pero bueno, por eso estamos hablando de tantas cosas. Ya regresamos, te agradezco mucho otra vez, Paco. Nosotros Gracias. Vamos a lo que sigue, que es una recomendación semanal. Estamos ya otra vez retomando los episodios normales después de toda esta episodiza que tuvimos de finales y inicios de año. Ya regresamos. Nuestra recomendación para el fin de semana. La recomendación para este fin de semana es el más reciente estreno de Pablo Larraín, este realizador chileno que regresa a las pantallas grandes con una película que vale mucho la pena revisar y justamente en una pantalla grande. Se trata de Spencer, es la película protagonizada por Kristen Stewart, esta actriz que ustedes recordarán desde hace mucho tiempo por la saga de Crepúsculo, pero que ha hecho una carrera muy interesante y que en algún momento, y lo anticipo, merecerá un episodio en el que revisaremos la carrera de ella junto con también la carrera de Robert Pattinson. Pero bueno, en Spencer, Kristen Stewart interpreta a Diana Spencer, justamente la princesa Diana, la princesa de Gales, que en este 2022 cumple ya nada más y nada menos que 25 años de aquel trágico suceso que terminó con su vida. Estamos viendo la historia de Diana en plena realeza británica, enfrentándose a las vicisitudes de la misma, que si bien no dejan de ser un tanto superficiales, por lo superficial que termina siendo la vida de la realeza, no deja de ser interesante. Y además no deja de ser interesante en el marco de una lucha de una mujer frente a los poderes que la están oprimiendo. Spencer de Pablo Larraín es una película interesante. Hay música de Johnny Greenwood, por cierto, muy buena, y creo que es una cinta que dejará mucho que reflexionar. Se ha dicho ya mucho de Diana, pero Spencer de Pablo Larraín creo que es una buena opción para ello. Ya está en cines, vayan a verla. @EnriqueFAMX en Twitter. Y así termina este episodio que dediqué a una de mis grandes aficiones y a mi equipo de fútbol favorito. Como ya lo dije en la editorial, espero que me hayan dispensado de esta licencia que me tomé en este día en el que se lanza este episodio, el día de mi cumpleaños. Saludos a la gente que nos escucha en el futuro y que, por cierto, marca ya el regreso de los ejes temáticos.
historia, educación y cine. En ese orden retomaremos otra vez los ejes temáticos después de varias semanas en las que me estuve clavando en el tema cinematográfico, pero bueno, retomaremos los ejes temáticos ya también con rumbo al primer aniversario de este podcast. Muchas gracias como siempre por el favor de su atención, muchas gracias a mis Patreon, muchas gracias Claudia Villegas, muchas gracias Ligia Plácido. Si a ustedes les gusta lo que hago, síganme en mis redes sociales, todo pueden checar en enriquefigueroa.mx y si les gusta demasiado, ya lo saben, patreon.com/Enrique Figueroa MX. Sin más, yo me despido, soy Enrique Figueroa Anaya, nos escuchamos, hasta la próxima. Esto fue el podcast de Enrique Figueroa MX. Hasta la próxima.